Los de Activision se han puesto humildes, van a regalar una variante de esta skin en un evento dentro del juego. Además, por el campeonato vas a poder conseguir una skin de la Charlie, una skin de Sofía y otra de Vanguardia. La skin del zombie ha regresado y si no te aparece con un código puede aparecer. Por si fuera poco, se filtra tercera persona en el modo de meseta. Nuevo pase de batalla, mapa nocturno y más cambios nos esperan en este video. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información sobre las nuevas recompensas, mapas, modos, el pase de batalla y el primer contenido de la temporada número 10. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, de verdad muchísimas gracias. Este podría ser el último video para participar por la skin del Undertaker. Para participar suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y deja un comentario referente a lo que hablaremos hoy. Como sabemos, el campeonato está por llevarse a cabo y cuando eso pasa, los de Activision regalan recompensas por mirar la transmisión en el juego. En esta ocasión no es una skin, tampoco son dos, son 4 skins, aunque una de ellas es especial. Para recibir las 3 primeras skins debemos conectarnos el 7, 8 y 9 de noviembre y entrar a este icono que está en el lobby, que prácticamente es la transmisión. Debemos de ver 2 horas por cada día. Si te saltas un día no podrás conseguir la recompensa, pero el día 7 estará disponible la Charlie, una skin de categoría épica, así con un tono amarillo y gris. El día 8 estarán dando una skin de la Sofía, esta ya la tengo, esta sí es reciclada, pero la verdad está guapísima y viene perfecto para la gente que no la había podido conseguir. El día 9 estará la skin de la Vanguardia, la verdad me llama más la atención, creo que es la mejor de todas, bueno la Sofía, pero como te digo ya la tengo. La transmisión del día 7 y 8 serían a las 8 en horario UTC, que prácticamente quedaría como de madrugada, mientras que la transmisión del día 9 empezaría a las 7 de la mañana hora México. De todas maneras le comento que cuando salga les voy a informar, así que estén atentos para no perderse ninguna recompensa. La última recompensa sería una variante para la skin de Bellican, la verdad no está nada mal, aunque esta sería en un evento de predicción. El evento saldrá hoy o mañana, en el cual podrás elegir a tu equipo favorito y si este gana el campeonato claramente te la van a dar y si no gana te darán puro chorizo. Deja en los comentarios cuál equipo crees que sea el ganador para poder elegir mejor. Como sabemos, estará de regreso la colaboración con Chicas Primera Línea y se espera que llegue una caja fuerte con 5 armas de categoría épica. Sin embargo, no sería la única caja fuerte que llegaría en esta próxima temporada. Se encontraron archivos con nombres de las cajas y una de ellas es esta que se llama Haze, que como te das cuenta trae una skin para el personaje de Park. Otro nombre que coincide es este de Stoneface, que como te das cuenta trae un operador para el personaje de Vale. Y por último tenemos a esta Vargo 52, que la verdad está un poco básica. Te recomiendo que guardes tus code points o tus boletos si quieres recibir alguna recompensa gratuita, porque además de esas cajas no serán las únicas. Se espera que lleguen al menos otras 2 más, pero todavía está por verse cuáles son. El tráiler de la temporada número 10 ya fue publicada de manera oficial y en esta podemos ver un montón de cosas, novedades, etc. En el tráiler se puede ver un personaje de Rin Yoshida y otras skins legendarias como un Arctic.50, sin embargo no hablaré tanto a detalle. La razón es porque Activision siempre en los trailers muestra cosas que a veces no llegan solamente como imagen promocionales. Lo mismo pasó en la temporada pasada, donde mostraron al Ghost de la S1 y muchos estaban oficializándolo cuando Activision no había dicho absolutamente nada. Al momento de grabar esto no sale el parche de notas, claramente la mayoría de lo que se ve sí va a llegar y ahora comentaremos algunas cosas que están muy pero muy interesantes. Al final del tráiler de la S10 se puede ver un efecto nocturno, así como de gafas para ver en la noche, y efectivamente, el efecto coincide bastante con el pase de batalla número 12 Going Dark, que llegó hace más o menos 4 años, donde podemos ver un personaje del Ghost y un personaje del Urban Tracker. Y como sabemos, cuando salió por primera vez este pase llegó con el mapa de Hackney en modo oscuro, pero super noche, que no se veía prácticamente nada. Con esto nos está confirmando el mapa nocturno, pero de llegar el pase de batalla Going Dark, la verdad es muy probable. La verdad jugué un par de veces este modo y estaba guapísimo, nada que ver con el modo nocturno de VR, que en el VR se veía prácticamente todo y aquí no, aquí solamente con la gafa se podía ver más a detalle.
Yo sé que a la mitad de la comunidad no le interesa el nuevo modo de meseta, pero también sé que a otra mitad sí le interesa, por eso te comento rápidamente en 30 segundos la nueva filtración que tenemos. El mapa de meseta contará con tercera persona y primera persona, eso está guapísimo porque mucha gente prefiere jugar que se vea más el personaje y no solamente las manos. Lo segundo es que sí habrá modo individual, también equipo de 2 y equipo de 3, sin embargo no habrá equipo de 4. Lo único que espero es que el modo primera y tercera persona se pueda elegir antes de iniciar la partida, porque si entras y se puede cambiar ahí, yo creo que los que juegan primera persona estarán en desventaja. Me gustaría saber cuál modo prefieres más, primera persona o tercera persona, y por supuesto, cuál es la razón. Para mí primera se siente mucho mejor. En la sección de ofertas salió uno interesante que se llama Mercado Nocturno de Halloween, que prácticamente son cartas y al girar te dará descuentos aleatorios en caja, ruleta, caja fuerte, etc. En esta oferta se pueden ver ruletas buenas, pero también se puede ver caja, por ejemplo la del zombie, que mucha gente la estaba esperando, o la caja fuerte del marciano, pero a muchos no les apareció. Como dije, los descuentos y las cajas que te toquen son completamente aleatorias y solo se puede girar una vez, pero con un código se puede 2 veces. Le daremos invitar nuevos amigos y aparecerá este código. Lo que debes hacer simplemente es copiarlo y compartirlo a tu compañero nuevo, ojo, nuevo, que se haya creado la cuenta el 28 en adelante de octubre. Cuando tu compañero use el código le darán una legendaria gratis por tiempo limitado, aunque eso sí, debes tomar en cuenta que las cajas que salgan no se pueden girar con los boletos dorados. Esto la verdad es muy negativo, ya que la skin del zombie o Broken, mejor dicho la skin del Broken, mucha gente la quiere todavía. Claramente está muy quemada porque cuando salió con boletos mucha gente lo consiguió, pero aún así, la gente nueva seguramente no lo tiene y le hace ilusión tenerla aunque sea un poco. En esta semana debería salir el parche de notas y ver prácticamente todo lo nuevo que llegará. Sin embargo, tenemos la primera imagen, o bueno, ya tiene un par de días, 1 o 2, que apareció del pase de batalla y las recompensas. En esta imagen se puede ver una skin para la Locust, una skin para la GR, etc. Pero lo que me llamó la atención fue el arma principal, o en la parte del medio que está, es una escopuerca. Para ser exactos, el arma que estará llegando en la próxima temporada es la escopeta giratoria, el terror para la gente de Battle Royale, porque el tal parece que mata de una bala, al menos a corta distancia. Esperemos que no esté tan rota, de lo contrario Alcatraz se volverá una pesadilla. Cuando digo que espero que no sea tan rota me refiero a que no mate de un solo disparo como lo hace la KRM, de lo contrario imagínate, cualquiera que lleve esta arma tendrá ventaja en la partida. Lo que sí estaría guapo es que las escopetas mataran solamente de una bala, pero pegando a la cabeza, al pecho que sea de 2 disparos, creo que sería lo más equilibrado. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos temas. Recuerda estar atento a la transmisión para no perderte ninguna sola skin. Como dije, les voy a avisar aquí en el canal, así que te recomiendo que actives las notificaciones. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.